Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos nuevamente a al tercer capítulo en realidad, de su programa Evangelizadores, una raza en peligro de extinción. Hoy vamos a estar hablando acerca del despertar de Samuel. Y en este momento quiero hablarle a todos aquellos que se sienten identificados con el mensaje que hoy vamos a comunicar, que hoy por la gracia del Señor vamos a transmitir. Así que les animo a que estén atentos al mensaje del día de hoy, porque el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a ministrar, el Señor va a bendecir nuestras vidas, a hablarnos porque lo necesitamos. Entonces, para empezar, vamos a leer el pasaje de la Escritura que tenemos acá seleccionado. Está con verde. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Voy a leer otra vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ese es el mensaje para el día de hoy. Así que vamos a orar al Señor, le vamos a pedir que nos guíe, que su Espíritu Santo nos hable en esta hora, que haga desaparecer por completo mi persona para que ustedes puedan ver al Señor reflejado a través de mí y no a este individuo que está aquí hablando frente a este micrófono y frente a este monitor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Dios bendito, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tus bondades son por todas las generaciones. En esta hora, Padre, te ruego y te pido y te suplico que bendigas a todos aquellos hermanos y hermanas y personas que estén escuchando el mensaje del día de hoy, Señor. Háblanos con poder, háblanos con autoridad, que la voz de tu Espíritu Santo se oiga a través de mi voz, Dios mío, por favor, te lo ruego. Utiliza estas cuerdas vocales, utiliza esta caja de resonancia, utiliza, Dios mío, mi ser y esta sintonía de internet, utilízala, Padre, para hablar con poder a todos aquellos que estén escuchando en esta hora, por favor, a todos aquellos que tú vayas a despertar. Te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, para comenzar voy a comentar una historia que he estado meditando estos días. Hace algún tiempo atrás me encontré en la casa de un amigo mío, Emanuel Vega, y la madre de él, el Señor la utiliza harto en profecía, a la madre de Manuel, la hermana Inés. Entonces, ella me estaba comentando una de sus experiencias, de las muchas experiencias que el Señor le ha permitido vivir a ella en el tema espiritual y en profecía. Y me contó que ella un día el Señor le mostró, la llevó a una congregación, la llevó no recuerdo bien si en sueño o en visión. Pero el punto está que ella se encontró de pronto en una congregación. Y había un hombre predicando al frente de la congregación. Estaba predicando el hombre y estaba inspirado ahí. Estaba hablando con elocuencia, estaba tratando de ser lo más fervoroso posible al hablar. Entonces, las personas que estaban sentadas en sus bancas y en sus asientos, mientras el hombre predicaba o decía una palabra, la gente se reía, se burlaba, hacía carcajadas, conversaban entre ellos, no prestaban atención, estaban indiferentes ante lo que decía la persona, otros bostezaban. Entonces la hermana, viendo la actitud de la gente, dijo: ¿pero por qué, Señor? Mira cómo esta gente está haciendo esto, qué vergüenza, y cómo el hermano que está predicando no se da cuenta de lo que están haciendo. Entonces el Señor le decía de que ella estaba viendo no la actitud física que la gente tenía en la predicación, sino que estaba viendo la actitud interna que las personas tenían frente al predicador. Entonces, por eso el predicador no se daba cuenta, porque él no estaba viendo lo que en el interior de las personas estaba pasando. Entonces, el Señor le dice a la hermana lo siguiente:
Hoy hay un mal en mi iglesia. Y el mal es que ya no se les está creyendo a los predicadores. Mi pueblo está perdiendo credibilidad. Los predicadores, los ministros están perdiendo credibilidad al momento de hablar mi palabra. ¿Por qué? Porque se conocen tanto entre ellos, se saben todas las mañas, las yayas, y saben que las personas a lo largo del tiempo que llevan no han cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces, como se conocen tanto y como no han sido transformados, no han sido cambiados a lo largo del tiempo, al final terminan perdiendo credibilidad al hablar y no tienen autoridad y no tienen poder, no tienen eficacia al momento de hablar por su estilo de vida que no ha cambiado. Y por eso la gente no les cree, por eso la gente internamente se burla de ellos, por eso la gente está indiferente ante la predicación, ante el mensaje. Aquí en nuestra zona de Coronel esta es una realidad. En muchas congregaciones en la actualidad hay una frialdad, hay una indiferencia, hay un desánimo general en medio de sobre todo en medio de la predicación. La gente es como que está hipnotizada o está durmiendo en medio del mensaje. No hay un interés, no hay una reacción, no hay un mover interno en las personas una vez que escuchan un mensaje. Y eso está ocurriendo en prácticamente muchas congregaciones aquí en nuestra comuna. No solamente aquí, yo creo que debe estar ocurriendo a lo largo del país y tal vez a lo largo de Latinoamérica y del mundo. Que hay una indiferencia al mensaje del Señor, hay una indiferencia ante la palabra del Señor. Y está la iglesia, están los creyentes como en un periodo, en un proceso de letargo, de adormecimiento, de indiferencia. Están como durmiendo, como que si estuvieran dormitando en la cama. Yo creo que más de alguno ha hecho eso alguna vez cuando se despierta, como que quiere seguir acostadito y durmiendo un poquito más, quedándose un poquito más. No quiero levantarme. Entonces como que así están en la actualidad los creyentes, así están muchos creyentes en la actualidad. ¿Y qué más decir de aquellas personas que por dificultades, problemas y decepciones que han vivido en las congregaciones por el sistema religioso que muchas veces impera dentro de las congregaciones? Hay mucha gente igual que está en sus hogares, se ha quedado, no se está congregando porque no quiere volver a experimentar lo mismo, porque está decepcionada, desilusionada, tal vez está herido o herida, o tal vez está con cosas guardadas en su corazón, o con rencor o con cierto resentimiento hacia ciertas personas determinadas de la congregación que en su momento le hicieron daño, o hablaron mal de él o de ella, o levantaron falso testimonio, o los enjuiciaron de una manera terrible. Entonces hay muchas personas que están también en sus hogares que ya se han desanimado a niveles críticos para congregarse y participar de un culto de adoración y alabanzas a nuestro Dios, y para ir a escuchar palabra de Dios. Y muchos también se están quedando en sus hogares porque ya están aburridos de hacer siempre lo mismo, de ir a ver siempre lo mismo, de que no haya algo distinto, de ver que no haya un cambio en las personas, que no haya una transformación, que no haya una actitud diferente en las personas que se congregan, que sigan habiendo los mismos conflictos, los mismos pleitos, que sigan dando vueltas en el mismo, que no haya un crecimiento o un avance, o que no se vea algo diferente, un mover del Espíritu Santo distinto. Entonces, muchas personas que están con ese desánimo les ha ganado y están en un letargo, en un estado de adormecimiento. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer de Samuel? Tiene mucho que ver, porque en el contexto en el que Samuel se encontraba en aquel momento era un contexto casi similar al nuestro. En el versículo 1, primera de Samuel 3, dice la escritura de que Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Entonces, ¿por qué no había visión con frecuencia? ¿Por qué había escaseado la palabra de Dios en el tiempo, en el periodo de Samuel?
Y es porque en el periodo de Samuel había una situación eclesiástica, digámosle, de esa manera, eclesiástico o religiosa, o no sé cómo llamarle, no sé qué epíteto darle a la situación en que se encontraba Samuel. Pero el caso era que en el pueblo de Israel en aquel momento había un sacerdote, un sumo sacerdote, el cual era Elí. Elí era descendiente directo de Leví, hermano de Moisés. Y Elí tenía dos hijos que también eran sacerdotes juntamente con él. Y estos hijos se llamaban Ofni y Finés. Y estos hijos tenían una particularidad. La escritura dice en 1 Samuel 2:12 de que estos personajes, estos hijos de Elí, aparte de ser hijos de Elí, eran hijos de Belial. Es decir, habían sido reengendrados espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando habían sido reengendrados por Belial, un ser espiritual de las tinieblas que produce todo lo que es perverso ante los ojos de Dios. Y estos hijos de Elí se empezaron a comportar de una manera totalmente abominable ante los ojos de Dios. Comenzaron a menospreciar los sacrificios a Dios, comenzaron a robarle de lo sacrificado a Dios, de lo que traía las personas a sacrificar a Dios, comenzaron a robarle a las personas de la carne que ellos traían para sacrificarla a Dios. Y amenazaban a la gente. También dice la escritura de que tenían relaciones sexuales con las mujeres que se paseaban o se paraban frente al tabernáculo de Dios. Entonces, estos sacerdotes no tenían por ninguna parte temor de Dios, y la escritura es enfática en decir en 1 Samuel 2 de que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí no tenían un conocimiento de Jehová, y esto es extraño, esto es algo paradójico. ¿Por qué? Porque el Señor le había instruido a Moisés, al pueblo a través de Moisés, le había instruido de que los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo de Dios debían ser instruidos en la palabra de Jehová y debían conocer la palabra de Jehová, debían conocer la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, deberían conocerlos por completo, estudiarlos, debían aprenderlos para que después así le enseñaran al pueblo. Porque en aquel entonces la tecnología del momento, la tecnología del pueblo de Israel, del periodo de Moisés y del periodo de Samuel, no era la óptima para que todo el pueblo pudiera acceder a los 5 libros de la Biblia. No existía la tecnología como la tenemos hoy. Hoy día podemos tener la Biblia en el celular, en el tablet, en el computador, podemos tenerla impresa, podemos tenerla en modelos pequeños, modelos grandes, Biblias de estudio, Biblias, otras traducciones de Biblias. Tenemos mucha variedad de Biblias en la actualidad, y también tenemos acceso a ella de manera fácil y eficiente. En cambio, en el periodo de Moisés y en el periodo de Samuel, el poder fabricar, el poder reproducir un ejemplar de los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, era prácticamente imposible para un ciudadano común y corriente de Israel de aquel entonces. Tal vez un hombre rico podía acceder a ella, pero el material en que se fabricaba la Biblia, en papiro y pergamino, eran materiales poco durables que por un tiempo iba a permanecer a las manos del rico, y después iba a tener que hacer toda una inversión económica de animales para poder obtener nuevamente una copia de su ejemplar, que le iba a durar poco tiempo. Entonces, por eso los sacerdotes, ellos debían estudiar y leer, y ellos estaban constantemente haciendo copias de la Torá en este caso, y debían estar constantemente conociendo la palabra de Dios y así conociendo a Dios también. Pero resulta de que el caso de los hijos de Elí no conocían a Jehová, tampoco conocían su palabra, no tenían conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo es que eran sacerdotes? Y eso es lo que pasa actualmente. Hoy en día tenemos mucho pastor, mucho evangelista, mucho profeta, mucho apóstol, mucho, entre comillas, líder espiritual que no conoce a Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que simplemente ha escuchado algo de un predicador, escuchó esto de aquel, escuchó esto por allá, leyó esto por internet, copió este mensaje de acá y lo habla, lo pronuncia como que si fuera de él, como que si a él se le ocurrió. Y no tienen conocimiento de Dios. Entonces, los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios, y a la vez no tenían
temor de Dios, no tenían temor de Jehová. Y por eso hacían todas estas cosas abominables y menospreciaban los sacrificios hacia Dios, los sacrificios que el pueblo traía a Dios, y le robaban al pueblo y mantenían relaciones sexuales con mujeres extrañas. Eran unos fornicarios, eran unas personas totalmente entregadas al placer sexual. Entonces, esta era la condición de los sacerdotes, y la Biblia dice que Elí, el padre de estos dos sacerdotes, en vez de estorbarlos, en vez de corregirlos, en vez de aplicar la vara de corrección, en vez de disciplinarlos y sacarlos del sacerdocio, los mantenía allí sabiendo lo que ellos hacían. Y dice la Escritura que esto también fue desagradable ante los ojos de Dios, lo que hizo que Dios enviara un profeta ante Elí para decirle que lo iba a desarraigar del sacerdocio a él y a sus hijos, y que nadie más de su casa, de su familia, se iba a levantar como sacerdote en el futuro. Entonces Dios sentenció a Elí. ¿Por qué? Porque le dijo: yo voy a honrar a los que me honran. Tú has honrado a tus hijos. Miren, vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 2. Dice 1 Samuel 2:30, dice así la Escritura: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Le está hablando aquí el profeta de Dios, enviado por Dios al sacerdote Elí. Le está hablando, le está diciendo: yo había dicho de tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, aquí, y el versículo 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O pisoteado, hollar es pisotear. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos antes que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo? De todas las ofrendas de mi pueblo. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Entonces Dios sentenció a Elí porque Elí decidió honrar a sus hijos, decidió mantenerlos en el ministerio, decidió mantenerlos en el sacerdocio, pese a las atrocidades que estos seres estaban haciendo, pese a las atrocidades que estos seres humanos estaban haciendo en la presencia de Dios. Entonces, esa era la condición espiritual de Israel. Y como esto es como una suerte de efecto dominó, en el pasado, en el tiempo de Israel, ocurría que cuando el sacerdote andaba mal ante los ojos de Jehová, por consiguiente el pueblo entero andaba mal delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el encargado de enseñarle, era como el guía del pueblo. Y si él se desviaba, el pueblo completo se desviaba tras él. Por lo tanto, el pueblo de Israel, con la condición en la que estaban en el tiempo de Samuel, estaba desviándose de los caminos del Señor por culpa del sacerdote. Así que, y esa es la condición actual que tenemos hoy día. Hay una corrupción en el, entre comillas, liderazgo de la iglesia de Coronel. Hay una corrupción terrible. ¿Cuántos predicadores, pastores o evangelistas, o el título que tengan, ya me da lo mismo, el título que tengan, cuántos de ellos, después de predicar o de hacer, entre comillas, servicio a Dios o ministrar a personas, se van a beber, se van a alcoholizar, van a fumar, van a drogarse, engañan a la gente, le sacan dinero a las personas, estafan con dinero? ¿Cuántos se roban equipos de otras personas o hacen tratos con personas y después no les cumplen, se arrancan y no les pagan? ¿Cuántos están cometiendo adulterio? Y muchos que le están pegando a sus mujeres, a sus hijos, que son unas personas completamente corruptas que están y todavía están parados en el ministerio. Y es por eso que la gente recibe las consecuencias, el pueblo de Dios recibe la consecuencia del mal obrar, del mal actuar y de la doble vida que muchos ministros que están en el altar tienen.
cuando deberían ser ejemplos. Y en la actualidad aquí en nuestra comuna de Coronel, y lo digo con vergüenza y también aprovecho de pedir perdón, aquí en nuestra comuna de Coronel los evangélicos nos hemos encargado de desprestigiar el nombre del Señor por nuestra mala conducta, por nuestra inconsecuencia de vida, porque vamos a la iglesia, predicamos, cantamos, lloramos, saltamos, hablamos en lengua, algunos hasta profetizan y después llegamos a la casa y seguimos hablando en lenguas extrañas y diciendo groserías, insultando a los vecinos, llevándonos mal con la gente, desprestigiando el nombre del Señor, y en vez de actuar como creyentes estamos actuando como verdaderos impíos, como que si nunca hubiese el Señor salido a nuestro encuentro, como que si nunca el Señor nos hubiese perdonado y salvado y cambiado nuestra vida. Es cierto que estamos en un proceso de transformación y de cambio, pero hay personas que llevan 100 años dentro del Evangelio y siguen siendo los mismos. Desde el primer día que entraron a una iglesia siguen siendo el mismo ahora. Y eso no es posible. Si usted lleva 10 años dentro de la iglesia, su carácter, su personalidad, su conducta debe ser distinta a la que cuando usted llevaba 1 año dentro de la iglesia. No puede seguir siendo el mismo. No puede seguir teniendo las mismas actitudes, la misma personalidad, la misma conducta, el mismo estilo de vida. Debe ir cambiando, y si usted no ha cambiado, usted lamentablemente no es cristiano, porque la Escritura me habla que los verdaderos hijos de Dios, el Señor los va perfeccionando diariamente, los va transformando de gloria en gloria, como la luz de la aurora, como la luz del día, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos muchos sacerdotes como Ovnis y Finés, hijos de Elí. Tenemos muchos sacerdotes Elí. Tenemos muchos sacerdotes que menosprecian las cosas santas, que menosprecian las cosas de Dios. Tenemos muchas personas, muchos coristas que van al coro, que tocan en la iglesia, después tocan en un pub, en un bar, después andan tomando, andan carreteando, andan teniendo relaciones sexuales con distintas mujeres. Yo en la universidad tenía un compañero que él para nada era cristiano. Yo lo conocía, los amigos de él, de la misma universidad, lo conocíamos, él no era cristiano. Y un día estábamos conversando y me dijo, oye, ¿tú tocas guitarra? Sí, le dije, yo no soy un músico en guitarra, simplemente soy aficionado, pero algo sé. Y me dijo, ¿y qué canciones tocan? No, yo voy a la iglesia, toco canciones cristianas nomás. Y él me dijo, amigo, yo igual toco canciones cristianas, igual he ido a la iglesia, he tocado en campañas evangelísticas, he tocado en eventos, en seminarios, congresos. Y le dije, no te puedo creer. Sí, me dijo, sí, he tocado en culto, en vigiles también. Me sé todas las canciones que cantan ustedes los evangélicos. Y le dije, no te puedo creer. ¿Cómo? No te creo, le decía yo. ¿Cómo tú vas a estar tocando si tú no eres cristiano? Se te nota por todos lados. Me dijo, no, es que mis amigos me invitaban, como yo toco el teclado, toco bien. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Me da vergüenza lo que me estás diciendo, no por ti, sino por la gente que te invita. ¿Cómo se le ocurre a eso invitarte a ti? Tú no eres un creyente. ¡Qué vergüenza! Esta es una realidad que pasa aquí en Coronel. ¿Qué pasa aquí en esta comuna de Coronel? Que muchos jóvenes, después de estar en el coro ministrando la alabanza, se van a sus casas, ven pornografía, se masturban, tienen relaciones con sus pololas, todas las pololas que tienen cambian de polola, como quien cambia de camisa, quien cambia una prenda de ropa. Muchos se ponen a beber, a tomar. Visitan pubs, visitan cafés con piernas, visitan distintos lugares y deshonran al Señor dando mal testimonio. Hay muchos por ahí también que, como tienen mal testimonio, tienen que estar cambiándose de congregación constantemente, porque en una congregación después le encuentran la yayita y como ya saben que tiene esta yaya, entonces ya no le queda su título de profeta, ya no le queda su título de maestro, de pastor, de evangelista, de iluminado de Dios, de apóstol. Entonces, como él se está dando cuenta, que la gente se está dando cuenta de quién realmente es, toma sus cosas y se va, toma su cuerpo y se cambia de congregación. Y así hay muchos ministros del altar, como los hijos de Elí, y como los hijos de Elí, Elí, Ovni y Finés. Así hay muchos. Y pareciera ser, y igual aprovecho de pedirles perdón a todos aquellos que nos están escuchando que no son cristianos. Muchas veces hemos dado que hablar. Me incluyo, muchas veces he actuado mal, muchas veces he dicho cosas que no he debido decir, muchas veces he tenido una conducta que no debería tener por ser creyente.
y delante de incrédulos. Y les pido perdón. Les pido perdón por los cristianos de aquí de Coronel. Les pido perdón por mi persona. Les pedimos perdón por no demostrar a Jesucristo con nuestra vida. Y ahora aprovecho de hacerle un llamado a aquellos evangélicos de aquí de esta comuna. La historia, si bien se ve trágica, se ve terrible, hay algo que al Señor jamás se le va a pasar por alto. Pese a esta condición, porque actualmente hay mucha corrupción en la iglesia evangélica de Coronel. Pero pese a toda esta corrupción, pese a que hay ovnis y finés, pese a que hay elis, pese a que hay mucha gente corrupta, aún así Dios siempre va a tener a un Samuel en medio de su pueblo. Siempre va a haber un Samuel en el pueblo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Va a tener siempre Dios un profeta de él, alguien que esté dispuesto para oír, como el nombre de Samuel significa, el que escucha a Dios o escuchado por Dios. Dios siempre va a proveerse de un Samuel. Entonces, esta era la condición del pueblo de Israel en el periodo de Samuel, incluso desde antes que Samuel naciera. Pero como el Señor necesitaba a un hombre de Dios, necesitaba un profeta de él que guiara al pueblo hacia la verdadera adoración a él, hacia el camino del Señor, que devolviera al pueblo la mirada del pueblo hacia el Señor, hacia sus mandamientos, hacia su palabra, Dios tocó el corazón de una mujer, Ana. Ana dice la escritura que era estéril. Ana era la segunda esposa de un hombre llamado Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos. Y Penina siempre atacaba a Ana y la avergonzaba porque Ana era estéril, no podía tener hijos. Y Ana siempre sufría, siempre experimentaba depresión, congoja, angustia, tristeza, porque no podía ser madre, no podía darle hijos a su esposo, a su marido, a quien amaba. Y la escritura dice que Elcana amaba más a Ana que a Penina, pese a que Ana no le daba hijos. Pero a Ana no le bastaba el amor de su esposo. Dios puso una hambre, una sed, una necesidad terrible en Ana. Trágica a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Ana estaba sufriendo, estaba siendo humillada y avergonzada por Penina, su rival, por el hecho de no tener hijos, por el hecho de ser estéril. Entonces Dios puso esa necesidad en Ana, Dios puso esa escasez en ella para que ella tuviera un deseo interno en su corazón. ¿Y cuál fue el deseo? Deseó un hijo, pero un hijo para dedicarlo a Jehová todos los días de su vida, hasta que éste muriera, hasta que éste descansara en paz. Entonces Dios, aprovechando esta situación, aprovechando esta necesidad, esta hambre, produciendo esta hambre, esta necesidad en Ana, Ana comenzó a orar y a clamar a Dios de manera desconsolada. La escritura dice que Ana lloró abundantemente en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios, y esa expresión llorar abundantemente quiere decir que ella estaba experimentando como un luto interno. Es como que si alguien se le hubiese muerto, es como que si alguien que ella amaba con todo su ser se hubiese muerto, y el dolor que uno experimenta cuando pierde un ser amado, lo estaba experimentando ella en aquel momento, al momento de orar. Y esa oración fue tan impresionante, fue tan intensa ante la presencia del Señor, que el Señor vio a Ana, escuchó su clamor, escuchó su llanto, escuchó su oración, su petición, y Dios le concedió lo que ella estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando una mujer que le pidiera un hijo para dedicárselo a él todos los días de su vida, porque él necesitaba a un profeta de Dios que tomara el lugar de Elí, que tomara el lugar de Ofni y Finé, que tomara el lugar de estos sacerdotes corruptos y malvados que estaban ministrando las cosas santas de Dios y que estaban menospreciando las cosas santas. Entonces el Señor le concedió su petición a Ana, y Ana, una vez que destetó a su hijo, lo llevó ante el sacerdote para que estuviera en el tabernáculo de Dios y allí se desarrollara y creciera. Entonces pasaron los años en Samuel. Tal vez Samuel tendría unos 13, 14 años, no lo sabemos. Pero hay algo que
que a mí me llama la atención, que el Señor le dice a Elí, antes de que Samuel tenga su experiencia con Dios. Samuel, en 1 Samuel 2:35, Dios le dice a Elí, después de que le promete que lo va a desechar del sacerdocio a él y a sus hijos, el Señor le dice a Elí, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, alguien fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces Dios iba a buscar un sacerdote fiel a él. Se iba a buscar un hombre fiel al Señor. Alguien que lo escuchara, porque la palabra, porque para nosotros obedecer, para los latinos obedecer es hacer caso, es seguir al pie de la letra alguna orden que se nos dé. Pero para Dios obedecer parte primero con escuchar. Entonces cuando usted lee la Biblia, que el Señor le dice al pueblo, escúchenme, estén atentos a mi voz, óiganme, escúchenme, óiganme. Cuando usted en la Biblia lee esa palabra, el Señor lo que le está diciendo al pueblo y lo que el pueblo de Israel entendía en ese momento, era que el Señor les estaba diciendo, obedézcanme, porque para Dios oír quiere decir obedecer. Y esto es lo que significa el nombre Samuel. Samuel significa oído de Dios o el que escucha a Dios. Esto quiere decir que Samuel iba a escuchar la voz de Dios y a la vez iba a obedecer lo que Dios le dijera que hiciera. Entonces tenemos a Samuel. Samuel ahora era un adolescente, tal vez unos 13 años. Y la escritura aquí dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escaseaba, había más mandamientos de hombres, más doctrina humana, más sistema religioso, más estructura piramidal, jerárquica, donde arriba hay uno que manda a todos los demás tienen que rendirle cuenta, que eso no es bíblico, eso está fuera de la escritura, eso es un sistema de gobierno mundano, que no es escritural, que no es bíblico, que no corresponde ni obedece a lo que el Señor estableció en su palabra. Eso es lo que había en el periodo de Samuel y es lo que hay hoy día también. Esa estructura jerárquica, esa estructura piramidal donde arriba está el supuesto iluminado, el que se la sabe toda, el supuesto ungido de Jehová, y abajo están los que son inferiores a él y él les da órdenes. Y este personaje siempre se atribuye títulos espectaculares como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, obispo. Yo soy el ungido de Jehová, soy el padre espiritual de ustedes, yo tengo cobertura, yo les doy cobertura, y etcétera, etcétera, que son todas absolutamente falacias, mentiras, y es faltar a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este joven Samuel, prácticamente ya no había palabra de Jehová, escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios, la menorá, fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye.
Esto es maravilloso. En medio de la corrupción, en medio de toda la escasez de palabra de Dios, en medio de que no hay visión de Dios con frecuencia, en medio de solamente visiones humanas, estructuras humanas, sistemas y estrategias humanas para hacer y tal cosa en la iglesia de Dios, en medio de toda esta escasez, Dios llamó a Samuel. Dios encontró a un Samuel. Samuel, y lo más curioso y lo que me llama la atención, que pese a que él estaba viviendo en el tabernáculo, él dormía todas las noches en el lugar santo, frente a la menorá, frente al pan de la proposición o de la presencia, frente al altar del incienso, al altar de oro. Él no conocía a Jehová. Y ni siquiera la palabra de Dios se le había revelado. Así hay muchos, yo sé que hay muchos Samueles escuchándome y muchas Samuel escuchándome en este momento que tal vez llevan años dentro de la iglesia. Como hay un dicho popular, yo fui nacido y criado en el evangelio, o nacido y criado en la iglesia. Yo de chiquitito que me llevaban o que estaba en la iglesia. Hay mucha gente que lleva años en la iglesia y todavía no conocen al Señor. Y todavía no se les revela la palabra de Jehová. ¿Qué es revelar? Revelar significa quitar un velo, quitar un velo de los ojos, quitar una cubierta, hay algo que me impide ver. Por ejemplo, es como que hubiera una cortina delante suyo y detrás de esa cortina hay algo que usted no puede ver porque esa cortina es tan densa, es tan gruesa, es tan oscura que le impide ver lo que hay detrás. Y lo que está detrás de esa cortina oscura es el Señor, que quiere mostrarse, quiere manifestarse, pero está llamando. Y en esta hora, por eso el tema de hoy se llama el despertar de Samuel, porque Samuel estaba en oscuridad, pese a que vivía en el templo, pese a que estaba en un sistema religioso, pese a que pertenecía a una denominación, misión, organización, corporación, a una religión, pese a que tenía un sistema religioso, pese a que a lo mejor estaba haciendo y obedeciendo los decretos, doctrinas y mandamientos humanos que su sistema religioso le obedecía y le decía que debía obedecer. Entonces Samuel tenía el sistema religioso, estaba inmerso en el sistema religioso en medio de esa corrupción, pero aún así no conocía a Dios. Pero ahora Dios, en su infinito amor, en su misericordia, quiere revelarse a este personaje, se le quiere revelar. Dios se le quiere revelar a muchos que están viendo o que van a ver este video. Dios se les quiere revelar. Tal vez llevas años dentro de la iglesia y no sabes cuál es tu propósito, no sabes para qué Dios te llamó, ni siquiera tienes entendimiento en la Escritura, y el Señor en estos momentos te está llamando: Samuel, Samuel, Samuel. Dios necesita un Samuel para que le demuestre al mundo que se puede vivir como Dios pide que vivamos, que uno puede ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo, como Él lo promete en su palabra. Dios quiere a un Samuel que transmita su palabra fiel, que lo escuche, y que después de escucharlo sea fiel al comunicar el mensaje, no que le agregue o que le quite o que lo interprete de acuerdo a su conveniencia, no, sino que transmita el mensaje de Dios de manera fiel, clara, precisa, para traer bendición, salvación, libertad, sanidad, restauración y perdón a las personas que están para escucharle. Ahora yo les pregunto: ¿ustedes quieren ser ese Samuel? Yo quiero ser este Samuel. Yo no quiero pasar a la historia como uno más, como un evangélico calientabancas, como alguien que estuvo allí en su rinconcito y no hizo nada. No, yo quiero ser este Samuel. Quiero escuchar la voz de Dios para comunicarla de manera clara, para hablar su palabra sin agregarle, sin quitarle, sin añadirle de mi cosecha o sin quitarle para mi propia conveniencia o sin distorsionarla para mi propio bien y mi propia conveniencia y engañar a la gente y mentirle. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios como lo hizo Samuel? ¿Usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios como lo hizo Samuel? ¿Quiere escuchar el llamado de Dios? ¿Quiere que sus oídos se abran para que escuche el llamado de Dios? Samuel, Samuel, estimada Samuel, estimado Samuel que me escucha, Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios te está diciendo: ven, te voy a despertar, quiero despertarte, quiero quitarte esa cubierta que está en tus ojos que te impide ver al Señor Jesús, porque la palabra de Jehová es el Dabar de Jehová, es el logo de Jehová, es el Señor Jesucristo. Como lo que le pasó a Pedro. Pedro y los apóstoles estaban con Jesús y Jesús les hace una pregunta: ¿qué dice la gente de mí? La gente, ¿qué dice de mí? ¿Qué piensa de mí? ¿Quién soy para ellos?
Y empezaron los discípulos, oh Señor, mira, yo tengo unos dicen que tú eres un gran hombre, otros dicen que tú eres un buen hombre, otros dicen que tú eres un iluminado, otros dicen que tú aprendiste de Buda, fuiste a la India, fuiste a países orientales y aprendiste todas las cosas que has estado enseñando. Otros dicen que tú eres un profeta más, otros dicen que tú eres un hombre santo, otros dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres la reencarnación de uno de los tantos dioses de otras culturas, otros dicen que tú eres una superestrella, un ángel, otros dicen que tú eres un ángel que viene del cielo, que eres hermano de Satanás, otros dicen que tú eres el arcángel Miguel, otros dicen que tú eres un gran político, un gran dictador, otros dicen que tú eres una persona demasiado torpe al dejarte basurear por la gente. Otros dicen y dicen y dicen. Otros dicen que tú no existes, que tú nunca viniste, que eres simplemente fruto de una fornicación. Entonces, hay mucha opinión de ti, Jesús, entre el pueblo, entre la gente, sobre todo entre los fariseos, los religiosos del momento. La opinión no está muy clara todavía, hay mucha opinión dando vueltas. No hay una idea clara de ti, Señor. Ah, qué bueno, dijo Jesús, qué bueno que la gente piense eso de mí. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, cuando Jesús hace esa pregunta, hubo un silencio rotundo. Un silencio tan ensordecedor que los discípulos se miraban entre sí. ¿Y quién es Jesús? Pedro, ¿tú sabes quién es Jesús? Juan, ¿tú sabes quién es Jesús? Esteban, Andrés, Jacobo. ¿Quién de ustedes sabe quién es Jesús? ¿Tú eres hermano de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y nadie respondió. Un silencio. Entonces de pronto se escucha que alguien alza la voz, así un poco tímido tal vez, y va tomando seguridad y dice: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces todos miran, ¿quién fue? Pedro fue. Y Jesús mira a Pedro y le dice: muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú me acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, no te lo mostró carne ni sangre, no fue un ser humano quien te descubrió el velo para que tú vieras quién realmente soy yo, sino que fue mi Padre Celestial, el que está en los cielos. Él te quitó ese velo, Él te quitó esa cortina de en medio, Él rompió ese velo que estaba en medio y te permitió verme quién soy yo realmente. Yo no soy un simple ser humano, yo no soy un simple hombre, yo no soy un buen hombre, ni un maestro de moral, ni aprendí de Buda, ni de los hindúes, ni de los chinos. No, yo soy Dios mismo que tomé forma humana, soy la segunda persona de la Santísima Trinidad que tomé forma humana y vine a esta tierra como el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Y yo vengo a morir por ustedes en la cruz. Yo vengo por ustedes a morir en la cruz del Calvario, a dar mi vida en lugar de la de ustedes, para que sus pecados puedan ser perdonados y la ira del Padre sea satisfecha a causa de los pecados que han cometido. Muy bien, Pedro, tienes un 7, o tienes un 10, o tienes un 100%. Entonces, y esto fue lo que le pasó a Samuel en este momento, lo mismo que le pasó a Pedro en aquel momento. Ahora el Señor se le revela a Samuel. Así que una vez más les hablo a ustedes: Samuel, Samuel. Tal vez usted no se llama Samuel. Juana, Daniel, Carmen, Víctor, Luis, Esteban, Juan, Victoria, Luisa, Andrea, el nombre que usted tenga, Rosa, el nombre que usted tenga, el Señor la está llamando. ¿Escucha la voz del Señor?
¿Escuchas cómo Dios está hablándote? ¿Lo escuchas mencionar tu nombre? ¿Lo has escuchado en las noches mientras estás durmiendo, mientras estás pensando en tus problemas, mientras estás pensando en su dificultad, en cómo salir de la deuda, en cómo salir de la situación difícil en la que se encuentra, en cómo pagar el arriendo, en cómo hacerlo para sustentar a sus hijos, en cómo servir mejor al Señor? ¿Has escuchado la voz del Señor? El Señor está llamando. Cuando ves la injusticia en la iglesia, cuando ves prácticas que no corresponden, sientes en tu espíritu que esto no está bien. Alguien tiene que decir que esto no está bien. Alguien tiene que levantarse y hablar. Pero ¿por qué nadie más se da cuenta? El Señor te está mostrando a ti. El Señor te lo está diciendo a ti. Dios te está hablando a ti. Estimada Samuel, estimado Samuel, el Señor quiere tratar con usted. Quiere usarlo a usted. Si bien no tenemos nada bueno para presentarle al Señor, Él perfecciona a los que llama, santifica a los que usa y capacita a sus hijos. Y que usted diga, es que yo tengo esta limitación, yo tengo este problema, tengo esta situación. Entréguesela al Señor. Dígale al Señor, yo quiero servirte, pero hay algo que me está atando, hay una atadura en mí, hay una ceguera en mí que me impide avanzar. Por favor, Señor, rompe estas cadenas, rompe esta cárcel en la que me encuentro, porque quiero ser ese Samuel, quiero ser esa Samuel, quiero oír tu voz, obedecerla y comunicarla al pueblo, a tus hijos, Señor, para traer libertad, restauración, para traer sanidad, para traer salvación, para traer tu reino, Dios mío, y traerle honor y reputación y gloria a tu nombre, oh Dios. Vamos, dígale al Señor allí en su lugar donde está, háblale al Señor, Él le va a escuchar. Vamos, préstele sus oídos al Señor, porque Él le va a comenzar a ministrar. Yo quiero ser ese Samuel, y le invito a que usted también sea ese Samuel que está con su oído atento a escuchar la voz del Señor. Shalom.